Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Padre, oramos por tu palabra en esta hora, como se ha orado ya antes, para que nos hable, nos muestre lo que tienes para nosotros, Señor. Y que pueda ser de un bálsamo o de una exhortación, que pueda ser, Señor, una palabra que llegue a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje de Lucas, capítulo 13, si vamos un poquito atrás, vamos a darnos cuenta que empieza en el capítulo 12, cuando el Señor dice que se le juntan por millares, tanto que unos a otros atropellaban, y comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En el capítulo 11, el Señor habla acerca de los fariseos, de los intérpretes de la ley, que creían que lo sabían todo, que creían que ellos eran los que marcaban y los que determinaban qué era lo que había que hacer. Entonces, cuando el Señor Jesús viene, pues hay un choque entre ellos, porque la interpretación que ellos estaban haciendo de la Escritura no era lo que realmente el sentido de la palabra tenía. Si nosotros vamos a Mateo, vemos como el Señor en Mateo les dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo que... Y entonces vemos ahí cómo el Señor va comparando lo que ellos habían estado enseñando, la tradición, las formas, la religiosidad, y lo que realmente era el sentido de la palabra. Así que en el capítulo 12 el Señor habla mucho acerca de cuál debe ser el compromiso personal de cada uno de ellos. Y esto pues le lleva entonces en el capítulo 13 a pensar de que ellos están bien, y que aquellos a los que les pasan cosas, pues les pasa porque están mal. En el capítulo 13, versículo 1, habla acerca de unos galileos que fueron destruidos. Dice en el versículo 1, en este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos,
cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, eran tan malos que se merecían eso, ¿no? Pero nosotros, como somos buenos, pues debemos de tener las cosas bien, ¿no? Entonces aparece la higuera estéril en el versículo 6, en el versículo 10 Jesús sana a una mujer. Y entonces ahí viene de nuevo el conflicto, ¿no? Sana a esta mujer, pero vienen los fariseos a decirle: ¿cómo es que buscáis a Jesús? ¿O cómo es que queréis que hacer milagros en el día de reposo? Vuelve de nuevo a verse esta interpretación de poner la ley antes que la gracia, de poner la tradición antes que el sentido de la palabra de Dios. Entonces es cuando encontramos este pasaje que os he leído. Y empieza Jesús hablando del reino de los cielos. Si os recordáis allí en el versículo 18, dice: ¿a qué es semejante el reino de Dios? Y vuelve a decir en el versículo 20: ¿a qué compararé el reino de Dios? Y habla acerca de este grano de mostaza. Siempre se ha dicho de este grano de mostaza, que es el más pequeño. Si recordáis, si tuvieres fe como un grano de mostaza, hay una canción que dice también así: es tan pequeñito, dice, pero que luego se convierte en un gran árbol. Pero realmente no es un árbol, es un arbusto. Es un arbusto. Y entonces aquí, cuando habla de esta comparación con este árbol grande, es algo inusual, ¿no? Que no debería de ser, porque si es un arbusto, es un arbusto. Y en el versículo 20, cuando habla acerca de la levadura, que una mujer escondió 3 medidas en la harina, y cómo la levadura lo mezcla todo. Entonces entiendo, y algo que he estado estudiando, viendo esto, que tenemos que tener cuidado en nuestra percepción como iglesia que somos, ¿no? Porque como iglesia corremos el riesgo muchas veces de que crecemos tanto o nos ocupamos con tantas cosas que nos olvidamos de cuál es realmente nuestro propósito como iglesia que debemos de tener. Cuando se habla de los aves que vinieron y anidaron en el versículo 19, dicen algunos comentaristas que habla de, son cuestiones invasoras que vienen y se anidan en el árbol y que en cierta manera pues se apropian del árbol y en otras ocasiones pues hasta contaminan el árbol, ¿no? Cuando vemos ahí cómo hacen sus nidos y empiezan con sus excrementos, empiezan a manchar las hojas de los árboles y toda esta cuestión, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, decía, porque a veces dentro de la iglesia, en su afán de crecer, no nos damos cuenta de qué es lo que llega, de qué es lo que recibimos, y nos desvían del propósito principal, que es en este caso la mostaza, poder producir el producto para lo que era en ese momento la mostaza. Igual que la levadura. La levadura, pues tenemos la harina, y una vez ya mezclada con la levadura, ya mezclada con la harina, pues ya la fermenta toda y la harina ya no sirve más que para lo que podía haber sido. Y pensando en esto, recordaba cuando nosotros éramos pequeños, hemos estado recordando mucho con Mario ahí nuestras infancias, y hablando él de sus historias de niño, yo recordaba las mías, ¿no? De cómo cuando en Semana Santa en Guatemala se acostumbra mucho a hacer pan en las casas. Entonces era toda un rito ese, tener que estar preparando el pan. Pero claro, teníamos que ir preparando el pan con anticipación, no solo porque había un solo horno para toda la familia, y estoy hablando de mis tíos y mis abuelos, sino que también pues el pan mismo tenía que estar fermentando y que se hacía 2 tipos de panes y toda la cuestión, ¿no? Y nuestra madre nos mandaba que fuéramos a ver de vez en cuando cómo iba esa fermentación, y se probaba la levadura, si estaba muy ácida o no, y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces son cosas que cuando están dentro de los parámetros normales pues se usan, y se usan para bien. Pero si se descuidan, no solamente se estropea eso, sino que estropea todo lo que está alrededor. Y esto es lo que el reino de Dios dice que puede ser así, viéndolo desde la perspectiva que ellos tenían.
Tenían una perspectiva religiosa en donde los religiosos son pues unos malos, ellos están siempre exigiendo, nos están pidiendo cosas, y el Señor Jesús habla con ellos, pero luego también está la parte individual, la parte personal a la que el Señor Jesucristo les hace cuenta de que nosotros somos responsables también de nuestra propia espiritualidad, de nuestra propia madurez y nuestro propio crecimiento. Entonces, teniendo esto en mente, ahora viene, dice, daros cuenta que los evangelios no son hechos que se suceden uno tras otro, sino que ellos lo que intentan es marcar el mensaje de Jesús. Entonces, aunque nosotros cuando lo leemos aquí podemos ir pensando que todos son históricos, cronológicos, pueda que hayan pasado algún tiempo, pero Él los ha escrito, en este caso Lucas, los ha escrito de tal manera que haya continuidad en el argumento que Él tiene. El argumento del capítulo 13, vemos en el versículo 3, dice, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí lo que el énfasis de Lucas es nuestra relación personal con Dios. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Independientemente de lo que la institución, la iglesia en aquel tiempo, la sinagoga o el templo significaba, o independientemente de lo que los otros hacían, Lucas viene a decir, ¿cómo estamos nosotros con el Señor? Porque si no os arrepentís, dice, todos pereceremos igualmente. Si yo no tengo una buena relación con el Señor, me da igual lo que sea el otro, lo que haga el de allá, que somos iguales delante de Dios. La diferencia no la hace el conjunto, que también, pero la diferencia con mi relación con Dios la tengo yo. Martín Lutero decía que él entendió que la relación entre las personas es una relación entre las personas y Dios, y no la iglesia y las personas. Ahí es donde tenemos que tener el énfasis. Por lo tanto, viene, dice, y se encamina a Jerusalén. Esto es cuando Jesús ya va sabiendo que va a ser entregado. Y entonces le preguntan y le dicen, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Entonces, ¿cómo quedamos? Si ni uno ni el otro, entonces, ¿quién es el que se salva? Y fijaros la respuesta del Señor. Aquí no le dice ni son muy pocos ni son muchos. La respuesta del Señor es, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Una vez más, el Señor trae el mensaje a un plano personal. No es lo que pase con otros. No es lo que hagan otros. Lo que tú haces, las decisiones que tú hagas son lo importante. Y tu énfasis debe estar en esforzarte por pasar por la puerta angosta. Y entendemos nosotros que pasar por la puerta angosta es la convicción de que tenemos de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Hay muchas opciones adicionales, pero una es la que vale y una es la que importa, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y es ahí donde el Señor Jesucristo le trae a estos que le seguían su interés. Vosotros tenéis que entender, dice, de que lo importante es la decisión que vosotros vais a tomar. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Había titulado este mensaje, listos para entrar. Estamos listos para entrar. Con mi hija que está aquí tuvimos una experiencia el verano pasado fue, ¿no? Queríamos que fuera a Estados Unidos y bueno, pues la ilusión, encontramos una familia allí que le iba a recibir y preparamos todo. Normalmente cuando son menores ahí se paga un programa que le llaman acompañamiento, que cogen al niño, lo meten al avión y lo entregan allí a la persona a la que uno ha determinado que lo recibe. Es bastante seguro y te quedas como tranquilo. Entonces, cuando mi hija, la otra, viajó, pues la llevábamos, la entregábamos y que se fuera, ¿no? Pero en este caso no. El Señor hizo que inclusive que fue mi esposa, porque normalmente voy solo, ¿no? Esa vez fuimos los tres y nos quedamos. Vamos a esperar hasta que nos digan que ya está en el avión, pues ya nos vamos, ¿no? Nos quedamos allí.
Pero había un documento que no lo hicimos bien. Así que nadie se dio cuenta hasta que estaba en la puerta del avión. Y ahí en la puerta del avión empezamos todos nos llamaron que no podía ser, pero que esperábamos, que sí, que el avión iba a estar esperando, pero el papel no llegó. El papel no llegó y así que tuvo que quedarse, ¿no? Luego pudimos arreglarlo, pero en ese momento no estaba lista para viajar. Y lo teníamos todo preparado. Inclusive ese papel ya lo habíamos rellenado, pero por cambio de pasaporte no funcionó. Entonces puede ser que muchas veces nosotros estemos ya en la puerta, pero no estamos listos para entrar, porque nos hace falta algo. Y esto era lo que el Señor Jesucristo les dice a estos aquí. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y en tanto fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. No es por el clamor, no es por la intensidad que tengamos de querer entrar, no es por nuestros propios deseos, no es por la importancia que le demos a la eternidad que vamos a entrar. Estamos en un momento de mucha espiritualidad. Y aunque se habla de muchos ateos y aunque se habla de que la gente está más confiada en la ciencia, dice que del año 2000 para acá se ha incrementado la venta de libros que hablan de meditación, que hablan de todo este tipo de reflexiones y estas cuestiones, ¿no? Claro está, todo lo que viene de Oriente tiene más importancia que nuestra propia escritura, pero la gente está muy preocupada por la meditación, por la reflexión y todas estas cuestiones. Pero eso no nos lleva al Señor. Esto no nos acerca a Dios. Así que por más que estés llamando, dice, no se os abrirá, porque no estáis tocando la clave, la tecla importante. También dice en el versículo 26, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí. Hay otros que se preocupan por hacer cosas, otros que se preocupan por la enseñanza, y nos estamos dando cuenta que en los últimos años hay un gran énfasis en estudiar acerca de la Biblia. Y hay muchos que hablan acerca de la Biblia, pero no estudian la Biblia. Y hay una gran diferencia de eso. No estoy diciendo que el estudio no vale la pena. ¿Perdón? Que si yo no estudio la palabra de Dios, ¿de qué me sirve? Y vemos que hay muchos maestros y muchos profetas y muchos apóstoles y todo lo que quieran que salir. Pero si no me enseñan de la palabra de Dios, no hay a dónde ir. Y fijaros que la respuesta casi que es la misma. Para aquel que anda buscando, dice, no sé de dónde sois. Para aquel que dice, he llevado una vida religiosa, hemos comido, hemos bebido, en nuestras plazas nos has enseñado, pero ¿eso de qué ha servido? Recuerdo en el colegio que nos enseñaban del conejito, que su madre lo limpiaba todos los días, dice, pero no aprendía. Porque el conejito dice que la madre le metía un pañuelo por un oído y se lo sacaba por el otro. Entonces lo limpiaba tan bien, que al conejito cuando se le entraba por un oído, se le salía por el otro. Y a veces así somos en la palabra. No ponemos atención o no atesoramos la palabra en nuestro corazón. En mi corazón, dice el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que está en él escrito. El apóstol Pablo es muy enfático cuando dice, ocupaos en la lectura y en la exhortación de la palabra. Constantemente encontramos entonces que se nos pide en la palabra que vengamos a ella y solo a ella. Y es la bendición que tenemos nosotros en nuestro tiempo, que podemos tener la escritura ahora en un idioma que entendemos
que conocemos. Y si la Reina Valera ya es demasiado antigua para algunos, pues hay cantidad de versiones que nos aclaran y nos exhortan, pero es la palabra de Dios. Ya no hay excusa de que este libro negro es el que nos delata, ¿no? Ahora lo podemos llevar en el móvil. O sea, hay cantidad de maneras de cómo llegar a la palabra de Dios. Están nuestros deseos, que no nos llevan al cielo. Está nuestra religiosidad, que tampoco nos abre la puerta. Y ahí dice el versículo 28, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Los judíos pensaban, decían ellos, hijos de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos. Porque nosotros venimos de la promesa. Pues dice el Señor, tampoco la entrada al cielo es una cuestión hereditaria. No es porque yo soy hijo de, o porque haya crecido en la iglesia, que yo puedo entrar al cielo. Esto no se genera de padres a hijos automáticamente. Si yo personalmente no hago mi decisión por el Señor, no podré entrar por la puerta angosta. Así que es un llamado del Señor a que nosotros podamos poner empeño en poder conocerle personalmente, en que nosotros podamos dedicar nuestro estudio a la palabra de Dios y que nosotros podamos entender que solamente cuando a Él le buscamos y nos encontramos con Él, entonces viene en primer lugar lo que dice el versículo 5, el versículo 3, el llamado al arrepentimiento. Pero fijaros cómo termina este pasaje, dice, porque vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Estamos hablando en el versículo 24, esforzados por entrar en la puerta angosta. Y termina aquí hablando del reino de Dios. Inmediatamente, por nuestra misma perspectiva de vida que tenemos, pensamos en la eternidad. Pero fijaros que no dice que entrarán en la puerta angosta. No está hablando de un futuro que haremos algo. Ni tampoco dice que el reino de Dios, cuando habla aquí en los versículos 18 y 20, no dice que el reino de Dios vendrá. Aunque entendemos que tiene una función futura, también entendemos que el reino de Dios es algo que se vive aquí y ahora. El Señor Jesucristo dijo, el reino de Dios ya está entre vosotros. Parte de eso es de que aquí habemos de muchas nacionalidades, ¿no? No sé cuántas nacionalidades nos estamos juntando aquí ahora, pero eso es parte de lo que encontraremos en la eternidad, como dice Apocalipsis, de toda lengua y de toda nación, de toda tribu, estaremos allí congregados. Pero también vemos que ahí dice que se sentarán a la mesa, y saber lo que es sentarse a la mesa, ¿no? Sentarse a la mesa, por un lado, tiene un ambiente, una connotación de comunión de los que estamos sentados a la mesa. También tiene una connotación de alimento, de provisión, que está sentado a la mesa porque algo va a comer, ¿no? Normalmente es así. ¿Ya? También tiene una connotación de poder hablar acerca de cuestiones interesantes en la vida. Y todo esto es lo que el Señor, como hijos de Dios, nos trae a nosotros. Pero no en el futuro, sino aquí y ahora. Y yo estoy convencido de que al sentarme a la mesa del Señor, yo puedo tener comunión con Él. Yo puedo tener comunión con mis hermanos. Y de ahí la importancia de que nos apoyemos los unos a los otros. Me decía mi mujer, ¿y a dónde vamos a operar? Yo qué sé, digo, a mí me han dicho a la casa de Patro. ¿Y quién es Patro? Pues Patro. Y es la mujer de Mario. Así que, más no. ¿Y cómo es? Pues no sé. Y nunca nos habíamos visto antes, ¿no? Pero tampoco hemos necesitado 3 meses para poder abrirnos los unos a los otros y conocernos. Y eso se da en el ámbito de que somos familia y somos hijos de Dios.
Esta es una de las connotaciones que tiene el reino de Dios, sentarnos a la mesa de Dios, a la mesa del reino de Dios. ¿Cómo estamos en nuestra relación como hermanos aquí? Alguien oraba y decía, estamos algunos agobiados. ¿Sabe el hermano que está ahí que yo estoy agobiado? O yo guardo mi agobio para mí mismo y no tengo la libertad de hablarlo. ¿Por qué? Porque es que aquí todos chismorrean, porque entonces todo el mundo se va a enterar, porque entonces todos me critican. O lo hago en el ambiente de que como soy familia, me van a apoyar, me van a estar orando, me van a llamar para preguntarme cómo esto. Estamos algunos sin trabajo, como hemos oído. Lo comparto y puedo a alguien, pues mira, por lo menos en el pueblo eso pasa, pues yo sé de alguien que puede darte trabajo y hay toda una red allí que nos ayuda a apoyarnos los unos a los otros. Es que tengo problemas familiares, es que mis hijos, mi marido, mi esposa, mis padres, pues no te preocupes, tú vete al hospital y yo voy a intentar cuidarte allí. Todo eso se habla alrededor de una mesa y lo tenemos nosotros. Dice el salmista, aderezas mesa delante de mí. Porque si el Señor se preocupa de los pajarillos y de las flores, ¿cuánto más no se ha de preocupar de nosotros? Cuando yo estoy a la mesa del Señor, sé que mi provisión viene de Dios. Sé que Dios cuidará de mí. Y seguramente que al igual que yo, vosotros aquí habéis visto en toda vuestra vida cómo Dios ha ido proveyendo en momentos de necesidad. Han sido muchos los años de bonanza, han sido muchos los años de provisión, pero seguramente todos hemos pasado por días de angustia y de preocupación. Y Dios ha sido fiel y Él ha provisto. Eso es estar sentado alrededor de la mesa del reino de Dios. Pero no allí, que también cuando el Señor venga en gloria, como dice en el versículo 35, bendito el que viene en el nombre del Señor, sí tendremos ese gozo y esa alegría, ahí donde ya no hay llanto, donde ya no hay lágrimas, donde ya no hay dolor. Pero mientras eso llega, el Señor me ha permitido y me permite estar aquí en una familia en donde yo puedo ver cómo Él puede proveer. Y el Señor provee. Provee para mis dolores emocionales. Provee para mis necesidades espirituales. Pero también provee para mis necesidades físicas. Porque estoy sentado en la mesa del reino de Dios. Pero también está esa importancia de fortalecernos y animarnos los unos a los otros. Porque cuando vamos a consejería o cuando estamos allí, pues mira esto, pues mira, yo te aconsejo, yo te digo que, y esto nos sirve también en la mesa. Es cierto que hay muchos otros lugares, puede ser un escritorio, puede ser el autobús, puede ser paseando, pero como estamos en el contexto de mesa, todo esto se da en esa mesa. Pero también hay conflictos alrededor de la mesa. Porque uno habla de más, porque el otro se calla. Pero lo importante de estar en esa mesa es que cuando nos levantamos, salimos todos en paz. Porque esa es la mesa del Señor. Una mesa donde no está el Señor, cada uno sale por su lado. Y quién sabe si se van a juntar, ¿no? Pero cuando estamos sentados alrededor de la mesa del reino de Dios, salimos fortalecidos y animados. Así que ante esta pregunta entendemos que como reino de Dios, dice en la parábola de la mostaza y la parábola de la levadura, vendrán muchas cosas. Si lo normal es eso, de que vendrán unos, picarán y se irán como los árboles, ¿no? Como los pájaros. Decía Mario ahí en la casa, ahí están los pájaros. Pues sí, a las 7 de la mañana estaban, no sé si a las 7, estaban ahí alborotados, pero de pronto se fueron todos y vendrán. El reino de Dios es así. Vendrán unos, se quedarán, otros se irán. Como la levadura, vendrán algunos, alborotarán, pero podemos determinar, quedarnos en la harina y ser esa harina que puede compactar la vida. Pero ahí es donde viene nuestro papel, como hemos visto allí.
No importa lo que otros hagan. Esforcémonos nosotros por entrar en la puerta. Y que nuestra confianza no está ni en nuestra religiosidad, ni en lo que hago, ni en lo que yo busco por mí mismo, sino que está en poder buscar al Señor y su palabra, y que su Espíritu pueda restaurar, pueda restablecer, pueda reconfortar y pueda reafirmar. Que no está por lo que yo he vivido en el pasado, sino está en lo que yo hago cada día por el Señor. Y saber pues que poder sentarme en la mesa del reino de Dios. Porque muchos dicen, he aquí que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. No importa cuándo llegues, lo importante es que estás allí sentado a la mesa del reino de Dios. Así que, mis queridos hermanos, en esta mañana, queriendo compartir con vosotros esta palabra que el Señor ha puesto para nosotros en esta mañana. Es un reto para mi vida también, porque todos tenemos nuestras luchas y nuestras preocupaciones. Ahora que nuestras hijas están lejos, pensamos mucho en ellas, ¿no? ¿Y qué harán? ¿Y qué decisiones tendrán? Pero llega el momento de digo, ¿y yo qué? Porque si yo tengo fe y confianza en el Señor y puedo transmitirles a ellas esa confianza, ellas también podrán mantenerse firmes. Pero si yo transmito incredulidad, inseguridad, si yo transmito desconfianza, ¿qué es lo que ellas harán? Pues estar con agobio, ansiedad, porque yo estoy transmitiendo eso. Así que yo soy el primero en que tengo que venir a la palabra y decirle, querida hija, el Señor dice que, porque el Señor me ha hablado a mí. Querida hija, pongo ejemplo de mis hijas, pero podría poner cualquier otro ejemplo. El Señor me ha mostrado a mí esto y el Señor podrá fortalecerte a ti. Pero si yo pienso que el Señor les hable a ellas, desperdicio ese momento en el que el Señor quiere hablarme a mí. Por eso en este momento me gustaría que pensaseis un momento, no en los que están allá afuera, sino en ti. ¿Para qué estoy yo sentado a la mesa del Señor ahora? ¿Qué necesito que el Señor pueda darme aquí que estoy a su mesa? Si el Señor, si esta mesa fuera real, ¿qué le diríamos al Señor? ¿Cuál es mi necesidad ahora, Señor? Porque estoy aquí a tu mesa y quiero salir fortalecido, reanimado en ti. Porque quiero, como leía antes, la confianza del salmista cuando dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Porque estoy aquí delante de tu mesa, Señor, que tú has preparado para mí. Y la mesa que el Señor prepara no es cualquier mesa. Puedes meditar en este momento. ¿Qué es lo que le dirías al Señor? Si necesitas compañía, dile, Señor, necesito de tu compañía. Si necesitas provisión, Señor, necesito de provisión. Si necesitas de discernimiento, dile, Señor, necesito de discernimiento. Si necesitas confesión, confiésale y pídele perdón. Porque para eso está la mesa del Señor. Para poder encontrarnos con Él. Porque aquí dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo en Apocalipsis. Y el que abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Qué importante es la mesa. Qué importante es estar allí cara a cara. Señor, gracias porque tú nos demuestras, Señor, que como institución humana, la iglesia puede estar sometida a presión de pajarillos que vendrán, que querrán condicionar nuestra fe, nuestra práctica, pero que así como vienen se van. Y Señor, nosotros no queremos ser de esos pajarillos que vienen y van. Queremos cimentarnos, Señor. No queremos tampoco dejarnos
fermentar por una levadura que venga a intrometerse en nuestra relación contigo. Señor, queremos permanecer firmes y fuertes en ti. No queremos que nuestra fe, Señor, pueda estar establecida en formas humanas, religiosas. No queremos, Señor, que nuestra fe pueda estar buscando y nunca encontrar, porque nada nos satisface, solamente Jesucristo. No queremos estar allí en la puerta, Señor, tocando y tocando sin entrar. Queremos, Señor, entrar en esa puerta angosta por la relación que contigo, con Jesucristo, hemos tenido. Señor, hoy venimos y, como dice tu palabra ahí en el versículo 3, queremos arrepentirnos. Señor, tú conoces nuestro corazón en este momento. Yo primero, Señor, que te ruego en el nombre de Cristo, que como dice el salmista, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, queremos confesar nuestros pecados delante de ti. Y no estamos hablando necesariamente de esos pecados que van transgrediendo, Señor, tus normas y tus principios, sino muchas veces la incredulidad, la desconfianza, la angustia, la ansiedad, el no tener control nosotros de las cosas y querer usurpar tu papel de querer controlarlo todo, y eso nos causa frustración. Señor, hoy venimos a pedirte que si hay esto en nuestra mente, en nuestro corazón, por amor a ti, oh Padre de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque solo tú tienes cuidado de nosotros. Porque, Señor, en la situación en la que nos encontramos ahora mismo, quizás de enfermedad, de falta de trabajo, en el estudio, Señor, no saber qué decisión tomar, y nos agobiamos, Señor, porque queremos una solución pronta. Venimos ante ti, Padre, pensando en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto. Si hay virtud alguna, en eso queremos pensar, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra falta de trabajo, en medio de nuestras decisiones estudiantiles, Señor. Queremos pensar que en medio de eso hay algo bueno que tú harás en nosotros. Algo, Señor, en lo cual tú quieres trabajar en mi vida. Padre, tú que estás tocando a nuestra puerta hoy, queremos abrir la puerta porque queremos sentarnos a la mesa contigo. Queremos, como María, Señor, allí, sentada a tus pies, oyendo tu palabra, disfrutando, Señor, de lo que tú decías. Como Abraham cuando vio a aquellos ángeles y que corrió pronto a poder tener comida con ellos y poder escuchar lo que iba a pasar por Sodoma y poder interceder. Señor, eso solamente lo podemos tener en esa comunión que la mesa nos permite, Señor. Queremos quitar cualquier angustia, cualquier corre, Señor, porque lo que queremos es sentarnos contigo y verte cara a cara y disfrutar, Señor, de lo que tú tienes para nosotros. Señor, encomiendo a esta iglesia, a cada uno de mis hermanos, Señor, para que puedan consolarse los unos a los otros, animarse los unos a los otros, pero por sobre todo saber que estás tú que has llevado todas nuestras cargas, tú que con tu sangre nos has limpiado,
Y tú que con tu resurrección nos da la esperanza de una nueva vida, porque las cosas viejas han pasado y todo es nuevo en Cristo Jesús. Porque anhelamos ese momento cuando sentados a tu mesa podamos de nuevo escuchar tu palabra y poder disfrutar de tu compañía. Señor, guarda a mis hermanos aquí. Sosténles y fortaléceles, Señor. Pero también que puedan cumplir con el propósito de llevar tu palabra a aquel que no lo tiene, a sus familias y amigos, a sus vecinos, Señor, y a todo ciudadano aquí en Algeciras, que comparte con ellos, Señor, espacio y tiempo, que ellos puedan ser portavoces de lo que tú estás haciendo en nosotros. Porque no nos podemos quedar callados del consuelo que de ti recibimos, de la fortaleza que de ti recibimos y del ánimo que en el Espíritu Santo podemos tener. Señor, impúlsanos a hablar de ti, para que otros también puedan sentarse a la mesa con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.